Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la Parroquia Cristo Redentor en El Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la Parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, por ti nos ha venido la redención y se nos ofrece la adopción filial. Mira con bondad a los hijos de tu amor, para que cuantos creemos en Cristo alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 23 del tiempo ordinario, ciclo C. Continúa Jesús su camino hacia Jerusalén y hoy se detiene, le dice a los que lo siguen y lo acompañan y nos dice a ti y a mí: aquel que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Comentemos la primera lectura. Tomada del libro de la Sabiduría, un libro escrito en el siglo I a.C. El libro se dirige a los judíos que vivían en la diáspora de Alejandría, en Egipto. Aunque mantenían lazos religiosos y de costumbres con sus antepasados, la nueva cultura helenista en la que vivían dejaba sentir su influencia y atracción, constituyendo un peligro para su identidad judía. La intención principal de su autor es hacer un elogio de la sabiduría, según el género demostrativo griego, pero enmarcando la sabiduría en la fe en el Señor. Dios uno y único del Antiguo Testamento. Esto hace que el autor no solo elogie la sabiduría como virtud, sino que más allá de esta perspectiva específicamente griega, la presente como un atributo divino, personalizado a nivel literario. En su conjunto, el libro de la sabiduría advierte y previene contra la necedad de la idolatría y del ateísmo. La idolatría, tener por Dios a quien no es Dios, y del ateísmo, no aceptar a Dios, a pesar de las innumerables muestras, ¿verdad?, de amor y de presencia en nuestra vida, en nuestro entorno, en la creación. Así que dice el libro que es necedad tanto la idolatría como el ateísmo. En el capítulo 9, el autor pone en boca del rey Salomón una oración para alcanzar la sabiduría. Hoy leemos la segunda parte, los versículos 13 al 18 de ese capítulo. Dado que el hombre no puede conseguir la sabiduría por sí mismo, debe pedirla a Dios. Salomón es un sabio diferente a los anteriores. Él no enseña la sabiduría, sino que reza para conseguirla. Esta es la actitud del verdadero sabio. Basándose en la filosofía griega, el autor expresa la dualidad cuerpo-alma. El cuerpo no es malo, pero como su origen es terreno, tiene limitaciones para conocer. Su apetencia por lo transitorio frena los impulsos de la mente hacia lo divino. Esto es algo que lo experimentamos todos. No es que el cuerpo sea malo, es que, lógicamente, si uno se deja llevar por lo que el cuerpo le pide, pues el cuerpo tiende a lo material. Entonces es necesario controlar el cuerpo, dirigir, encauzar, para que nos sirva precisamente para la comunión con Dios. Que no es que el cuerpo sea malo, vuelvo y repito, porque el cuerpo está llamado a la resurrección para la comunión plena de cada uno de nosotros en cuerpo y alma con Dios en la eternidad. La sabiduría para conocer los designios de Dios, su voluntad, la concede Dios
enviando su Santo Espíritu a los hombres, dice el versículo 17. Es el único modo para conocer la voluntad de Dios, lo que le agrada, y salvarse, es decir, para vivir en la voluntad de Dios y así alcanzar la comunión de vida con Él, dice el versículo 18. Segunda lectura. Hoy leemos en la segunda lectura un fragmento de la carta más corta de San Pablo, recogida en el Nuevo Testamento. Filemón era un rico propietario de Colosas, convertido al cristianismo por la predicación de Pablo. Un esclavo de Filemón, llamado Onésimo, se había escapado de su casa, a la que no quería regresar por temor al castigo. Encuentra a Pablo, que estaba en ese momento en la prisión, y gracias a su predicación, al igual que antes sucedió con su dueño Filemón, Onésimo abraza la fe cristiana. Aunque le hubiera gustado retenerlo junto a sí para que le sirviera en la prisión, dice en el versículo 13 San Pablo, por un lado, las leyes civiles le prohíben que mantenga a su servicio a un esclavo fugitivo, y por otro, su amistad con Filemón no le permite ocultarle por más tiempo que Onésimo está con él. Así pues, se lo remite para que sea Filemón quien libremente decida la suerte de Onésimo. Versículo 14. Pablo no se lo envía ya como esclavo, sino como mi hijo, a quien engendré en la prisión, dice el versículo 10, pidiéndole que lo acoja como recibiría al mismo Pablo. Y puesto que ambos son cristianos, Filemón ahora recobra a Onésimo no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido, dice el versículo 16. Pablo relativiza la relación amo-esclavo frente a las relaciones de fraternidad que brotan de la fe. Dios es amor. Por eso, los seres humanos no nos usamos como si fuéramos cosas, sino que nos amamos como hermanos. El nombre griego Onésimo significa útil. El cristianismo hace desaparecer las relaciones de utilidad y dominio entre personas, transformándolas en relaciones de fraternidad, las únicas verdaderamente útiles para alcanzar la vida eterna. En el Evangelio de hoy, Jesús exigirá de sus discípulos renuncias. Pablo también le pide a Onésimo en su carta que renuncie a la posesión de su esclavo. Pasemos al Evangelio. En el domingo 13 de este mismo ciclo C, explicamos ya que en el versículo 51 del capítulo 9 del Evangelio de Lucas, Jesús comienza un camino que conduce al Padre pasando por Jerusalén. Hoy, el texto nos deja saber que en ese camino mucha gente acompañaba a Jesús, dice el versículo 25, siguiéndolo, pues para hablarles primero se volvió hacia ellos, dice el versículo 25. Caminar detrás de Jesús, seguirlo, es una imagen que representa el ser su discípulo, viviendo como Él en fidelidad a la voluntad del Padre. Es un pisar donde Jesús pisa, por eso caminar detrás de. Porque Jesús sabe a dónde va y sabe cómo se va al término del camino, que es la comunión de vida y amor con el Padre en la Trinidad. De hecho, Jesús también es el camino con C mayúscula, en cuanto que Él es uno de la Trinidad. Jesús va a dejar bien claro lo que realmente implica este seguimiento, para que todos nos examinemos sinceramente y no nos hagamos ilusiones de alcanzar la comunión con Dios si no estamos dispuestos a poner los medios necesarios y a hacer lo que nos corresponde. Para cada uno, el seguimiento o discipulado exige
cargar con su cruz, dice el versículo 27, y renunciar a todos sus bienes, dice el versículo 33, incluso a la familia y a sí mismo, versículo 26, colocando la voluntad de Dios por sobre los vínculos familiares y sobre todos los bienes. Entre estos versículos 26, 27 y 33, Jesús nos entrega dos parábolas sobre la necesidad de calcular bien los medios que se ponen para ver si son adecuados para alcanzar el fin que se busca. Nos dice que no se inicia una construcción sin saber si se cuenta con los medios para completarla. Esto que parece lógico, no siempre lo es a la hora de la vida espiritual y de nuestra relación con Dios para alcanzar el fin que nos proponemos, que es la vida eterna, la comunión con Él. Dice Jesús también que no se inicia una guerra en la que uno está en desventaja frente al enemigo, sin calcular bien la estrategia y ver si hay posibilidades de vencer. Si así se procede en los asuntos humanos, mucho más se debe calcular bien y poner los medios necesarios para aquello en lo que nos jugamos no la vida, sino la vida eterna, la comunión con Dios, como ya dijimos, que es el propósito para el que hemos sido creados. Nos detenemos un momento en la expresión cargar la cruz. Es muy gráfica la imagen del condenado a muerte que debe cargar hasta el lugar del suplicio la cruz. Sabiendo que va a morir, va a desgastarse en ayudar a preparar aquello en lo que luego va a entregar la vida. Esto, desde el punto de vista humano, es totalmente inhumano. Pero lo que da sentido a cargar la cruz, a esta imagen inhumana que Jesús utiliza para invitarnos a vivir ese estilo de vida, lo que da sentido a cargar la cruz no es desgastarse, claro que no, ni siquiera entregar la vida, sino el cargar la cruz al que Jesús nos invita. Es un cargar la cruz en el que la vida se le entrega a Dios mediante el cumplimiento de su voluntad, como hizo Él mismo. Sin esto, cargar la cruz no solo es inhumano, es una necedad, es una locura. Cargar la cruz y morir en ella no es un fin en sí mismo, sino que es el camino para resucitar a la vida eterna, a la vida divina, como sucedió con Jesucristo y como sucederá en este camino que nos está narrando San Lucas cuando Jesús llegue a Jerusalén y viva allí su pasión, muerte y resurrección. Cargar la cruz comporta el esfuerzo y la renuncia necesarios para conocer la voluntad de Dios. Eso es lo que significa cargar la cruz hasta el lugar del suplicio. El esfuerzo y la renuncia necesarios para conocer la voluntad de Dios. Y también comporta el esfuerzo y la renuncia requeridos para vivir esa voluntad de Dios, para hacer la vida. Es lo que significa el morir en la cruz. Está el cargar la cruz hasta el lugar del suplicio y el morir en la cruz. Ambas cosas requieren esfuerzo. La primera, para conocer la voluntad de Dios, eso es cargar la cruz. Y el segundo, vivir la voluntad de Dios. Ese es morir en la cruz, que es un morir porque es morir a lo que yo quiero para vivir lo que Dios quiere, su voluntad. En ese sentido es un morir. La llamada de Jesús a cargar la cruz, siguiéndole, no es una invitación a sufrir más que los demás, que los que no están dispuestos a hacerlo. Mucha gente piensa así, pero no es cierto. Tampoco es una invitación a sufrir menos. De lo que se trata es de darle sentido al sufrimiento, haciendo que valga la pena, que no sea necedad ni locura, que valga la pena,
porque se sufre con Cristo, se experimenta su protección y ayuda, y se alcanza la vida verdadera. La renuncia a lo que impide o es contrario a la voluntad de Dios es condición para vivir la comunión con Él. Cualquier bien, cualquier persona o cosa que pongamos por sobre la voluntad de Dios nos impide cumplirla. Por tanto, se impone la renuncia a ese bien. Dicho en positivo, todo bien tiene que quedar supeditado al sumo bien, que es Dios, el único, absoluto, con A mayúscula. Es el tanto cuanto de San Ignacio de Loyola. Esto que está explicando Jesús lo resume San Ignacio, o lo expresa en sus palabras con el famoso tanto cuanto. Y cito de sus ejercicios, el número 23, dice San Ignacio: el hombre tanto ha de usar de ellas, o sea, de las cosas, de los bienes creados, cuanto le ayuden para su fin, que es alcanzar la comunión con Dios, como venimos explicando. Y tanto debe privarse de ellas, cuanto para ello le impiden. Hagamos examen. ¿Estamos decididos a cargar nuestra cruz? ¿A poner los medios para conocer más plenamente la voluntad de Dios? En primer lugar, suplicándole que nos conceda su sabiduría, como hace Salomón en la primera lectura de hoy. Ser cristianos nos comporta renuncias, como la que Pablo le pide a Filemón en la segunda lectura. O seguimos tranquilamente los criterios mundanos y vivimos como todo el mundo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.